Hola, bueno, iniciamos una serie de vídeos nuevas sobre la Unión Europea. Vale, este sería el vídeo 1 acerca de la cronología histórica y de los tratados. Bueno, como veis ahí, Jean Monnet se le considera el padre de Europa, que se le ocurrió unir las producciones de carbón y acero de Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Después la declaración de Schuman, la famosa declaración de Schuman en 1950, en el que expuso la ocurrencia de Monnet, dicho anteriormente, obteniendo gran éxito. Ya en el año siguiente, 1951, se firma en París el Tratado de la CECA, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, por los 6 fundadores iniciales. Ya veremos después quiénes son. Después, 6 años más tarde, en Roma, 1957, se firman 2 tratados más. El Tratado de la CE, Comunidad Económica Europea, que años más tarde se llamaría Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿vale? Años más tarde, como digo. Bueno, la CE, y por otra parte el Euratom, sobre la energía atómica. Años más tarde, en 1992, año de la Expo en Sevilla y de las Olimpiadas en Barcelona, pues se firma en Maastricht el Tratado de la Unión Europea, que incluye a los 3 anteriores, llamándolos en su conjunto primer pilar o pilar de las comunidades. Y se añade en este Tratado de la Unión Europea de 1992 2 pilares más. Uno de ellos, 2 pilares más, que sería el segundo pilar y el tercer pilar. Se llamarían Política Exterior y de Seguridad Común, o PESC, y Justicia e Interior, sería el tercer pilar. Y posteriormente el Tratado de la Unión Europea fue modificado por 3 tratados más, el de Ámsterdam, el de Niza y el de Lisboa. Bueno, este sería un resumen de los tratados fundacionales, ¿no? Y de la evolución. En esta diapositiva no solamente se ve lo que acabamos de decir, sino que aparecen también en distintos años las distintas incorporaciones o adhesiones de nuevos Estados miembros. Ahí lo veis, ¿no? En 1951 el Tratado de París, de la CECA, ¿vale? Firmado por los 6 iniciales, ¿no? Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Bueno, Holanda sería Países Bajos, en realidad. Holanda es una parte de Países Bajos, está mal. Sería Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. Luego, 6 años más tarde, en 1957, se firman los tratados en plural de Roma, que marcaría la creación de la CE, Comunidad Económica Europea, y del Euratom. 1965 el Tratado de Bruselas, o Tratado de Fusión. En 1973 en la primera ampliación con Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 1981 Grecia. 1986 España y Portugal, ya serían los 12 en aquel entonces. En 1986 en Luxemburgo el Acta de la Unión Europea, ya veremos después. 1990 se incorpora Alemania Oriental, pues claro, estaba dividida Alemania en aquel entonces. 1992 el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea. En 1995 se incorporan Austria, Suecia y Finlandia. Forman los 15 en aquel entonces. Noruega no está. Bueno, 1997 Tratado de Ámsterdam, en el que se revisa el Tratado de la Unión Europea. 2001 el Tratado de Niza, en el que también se revisa el Tratado de la Unión Europea. 2004 la incorporación de los países del este, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia, Malta y Chipre. 2007 Bulgaria y Rumanía. También en el 2007 el Tratado de Lisboa, en el que es el último de los 3 tratados que revisan el Tratado de la Unión Europea. Luego 2013 se incorpora Croacia, ya sería la Europa de los 28.
Y bueno, en 2020 con el Brexit, Reino Unido se separa y de momento pues, los 27. Con lo cual tenemos 27 Estados miembros que conforman la Unión Europea. Esto no hay que confundirlo con los que forman la zona euro. La zona euro, es decir, todos estos Estados miembros no van a tener al euro como moneda oficial, sino solamente aquellos que forman o que para su incorporación, para tener la moneda euro, deben de cumplir una serie de requisitos, ya lo veremos más adelante. Actualmente hay 19, que serían Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Malta y Chipre. En todos ellos forman el llamado Eurogrupo. El Eurogrupo, compuesto por su presidente, el presidente del Banco Central Europeo, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y los ministros de Economía de los Estados miembros de la Eurozona. Bueno, aparte, bueno, como curiosidades así, los requisitos de un país para ser admitido como Estado miembro, no como zona euro, sino como Estado miembro, son los criterios de Copenhague. Que si algún Estado miembro decide retirarse, pues comunica su intención al Consejo Europeo, ya lo veremos. Y el alto representante es una figura nombrada por el Consejo Europeo de acuerdo con el presidente de la Comisión. Ya lo veremos más adelante. Seguimos. Bueno, aquí más o menos otra tabla de esta con los tratados fundacionales, el Tratado de París de la CECA. Bueno, ahí pongo la F y la EV, ¿no? La F firmado y la EVE entrada en vigor, porque no entra en vigor el mismo día de la firma, ¿vale? El Tratado de París o de la CECA se firmó el 18 de abril de 1951, pero entró en vigor el 23 de julio de 1952, en el que se constituyeron, se asociaron los 6 países fundadores. La vigencia del Tratado de la CECA fue de 50 años, con lo cual se extinguió en el año 2002. La finalidad del tratado era unificar la producción del acero y del carbón, y mediante este tratado se crean las primeras instituciones, ¿no? Primitivas europeas, ¿no? La alta autoridad por un lado, el Consejo Especial de Ministros por otro, la Asamblea y el Tribunal de Justicia, con el Tratado de la CECA. Luego, años más tarde, como vimos anteriormente, los tratados de Roma, que son 2, la creación de la CEE y Euratom. Se firman ambos en Roma el 25 de marzo del 57 y entraron en vigor el 1 de enero del 58, por los mismos 6 países que firmaron antes el Tratado de la CECA, ¿no? La vigencia es indefinida. Una de las instituciones, que es la alta autoridad, pasa a ser comisión, ¿vale? Y bueno, la CE se hizo para crear un mercado común y el Euratom para el uso civil de la energía atómica. Luego vendría el Acta Única Europea, sería la primera gran reforma. Ya en aquel entonces hay 12 Estados miembros, o bueno, 12 países. El logro final del mercado común, eliminándose las fronteras, ampliación de competencias en otras materias sociales, medioambientales, ¿vale? La Asamblea pasa a ser Parlamento, otro cambio de nombre, y bueno, y se introduce el concepto de cooperación intergubernamental en política exterior. Bueno, llegamos al Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero del 92 y entrada en vigor el 1 de noviembre del 93. Habían ya 13 Estados miembros, la CE pasa a ser Comunidad Europea, se crean los 3 pilares. El primer pilar comunitario son los 3 del momento, la CECA, la CE y el Euratom.
en donde existe cesión de soberanía. El segundo pilar, el PES, ¿no? La política exterior y de seguridad común. Aquí no hay cesión de soberanía. Y el tercer pilar, que también se crea con este tratado, llamado justicia interior, que tampoco en este caso hay cesión de soberanía. Se crean más instituciones, como el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo. Se siguen ampliando competencias en otras materias, educación, sanidad, cultura, etc. Se crea el Banco Central Europeo para instaurar en un futuro una moneda única. Dispone de requisitos mínimos, ¿vale?, para adherirse a esta moneda única, llamados criterios de convergencia, ¿no?, para ser admitido en la futura eurozona, lo cual se materializó en 1999 por 11 Estados miembros iniciales de los 15 de ese año, ¿vale? Y en años sucesivos fueron añadiéndose más. Por eso decía antes que actualmente hay 19 a fecha de hoy. Y luego están los 3 tratados modificativos de los anteriores: el de Ámsterdam, el de Niza y el de Lisboa. El de Ámsterdam se firmó el 2 de octubre del 97 y entró en vigor el 1 de mayo del 99. Aquí en este tratado los asuntos de justicia interior, que es el que se crearon como tercer pilar del Tratado de la Unión Europea, pasan a ser del primer pilar. Y el Tratado de Ámsterdam, esa fue una modificación. Y otra modificación es que creó la política de empleo y también al alto representante para el PES, la PES. Siguiente tratado modificativo, el de Niza, firmado el 26 de febrero del 2001 y entró en vigor el 1 de febrero del 2003. Aquí lo más característico del Tratado de Niza es que adaptó las instituciones del momento a la entrada masiva que habría en 2004 con lo de los países del este. Ya lo vimos anteriormente. Y el último tratado modificativo, el de Lisboa, firmado el 13 de diciembre del 2007 y entrada en vigor el 1 de diciembre del 2009, pues este Tratado de Lisboa dota de personalidad jurídica a la Unión Europea en el mundo, ¿vale? La Comunidad Europea pasa a ser ahora Unión Europea. Y el Tratado de la Comunidad Económica Europea original se llamará ahora Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como novedad, pues crea la llamada Iniciativa Legislativa Ciudadano, que consiste en 1 millón de firmas. Y el Banco Central Europeo adquiere la condición de institución de la Unión Europea. Tratado bastante importante, el Tratado de Lisboa. Bueno, aquí más o menos lo mismo, repartido en 2 tablas, ¿no? Los tratados fundacionales en la fila de arriba y los tratados modificativos en la fila de abajo, ¿vale? Más o menos lo que hemos estado diciendo en esta diapositiva anterior, pues lo pongo aquí de una forma más clara, ¿vale? El Tratado de París, los 6 fundadores, unificar las instituciones que había, el Tratado de Roma, los 6 fundadores, la CEE y el Euratom, el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, de los 13, primer pilar, segundo pilar, tercer pilar, ¿vale? Se menciona la creación de una moneda única en varias fases, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Una cosa, el segundo en cuanto al Tratado de Maastricht, el segundo pilar, la PES, constituye el título quinto de dicho tratado. Hemos dicho que no se cede soberanía, con lo cual se habla de una política coordinada. Lo mismo pasa con el tercer pilar, justicia interior. Bueno, y luego los modificativos, Ámsterdam, Niza y Lisboa. Y ya está. El de Ámsterdam, pues destacará la política de empleo, el alto representante para la PES. En 1998 el Consejo Europeo aún no es una institución, elige por unanimidad a los 11 Estados miembros que adoptarán una moneda única basándose en los criterios de convergencia.
el 1 de enero del 99 aparece el euro invisible porque es electrónico, funciona a nivel de la banca electrónica, ¿vale? Todo eso, vale, en ese periodo. Después con el Tratado de Niza, son los 15 de Estado de eso. El 1 de enero del 2002 aparece ya el euro en monedas y billetes. Y bueno, y el último, ¿vale? El Tratado de Lisboa. Aquí otra diapositiva en el que represento la cronología, ¿no? De izquierda a derecha. Primero en París, 1951, el Tratado de la CECA. Después Roma, con la CECA abajo aparece la Asamblea, el Consejo Especial de Ministros, Alta Autoridad y Tribunal de Justicia. Pasa el tiempo, llegamos a Roma en 1957, aparecen los tratados de la CEI y el Euratom, y aparece el Consejo en sustitución del Consejo Especial de Ministros y Comisión en lugar de Alta Autoridad, ¿vale? Después, años más tarde, aparecería el Parlamento, que sustituye a la Asamblea. Llegamos a Maastricht en 1992 con el Tratado de la Unión Europea, la creación del primer pilar, que sería la CE y el Euratom y la CECA, el segundo pilar el PESC y el tercer pilar Justicia Interior. Aparecen instituciones nuevas, Defensores del Pueblo Europeo y el Comité de las Regiones. Y por último, en Lisboa 2007, con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sustituye al Tratado de la Comunidad Económica Europea. Y aparece como figura el alto representante para la PESC. ¿Vale? Bueno, abajo más o menos lo mismo, institución europea, parlamento, aunque esto lo daremos las instituciones en otro vídeo, seguramente en el vídeo 2. Pero bueno, aquí podéis echar también un vistazo, ¿no? El Parlamento tiene su origen en la Asamblea del Tratado de la CECA, el Consejo Europeo tiene su origen en 1974 con carácter informal, elevada institución por el Tratado de Lisboa. Luego el Consejo, no es lo mismo Consejo Europeo que Consejo, son distintos. El Consejo tiene su origen en el Consejo Especial de Ministros del Tratado de la CECA. La Comisión tiene su origen en la Alta Autoridad del Tratado de la CECA. Después el Banco Central Europeo es elevada institución por el Tratado de Lisboa y el Tribunal de Cuentas es elevada institución por el Tratado de Maastricht, ¿vale? Aquí otra vez lo mismo, solo que de otra forma, ¿no? Una presentación distinta. Tenemos en la tabla de arriba los distintos tratados, los tres fundacionales, junto con el Acta Única Europea, que es la primera gran reforma, y luego los tres modificativos, Amsterdam de Niza y Lisboa, de cada uno, su firma y su entrada en vigor, ¿vale? Y en el mapa de abajo, pues, represento la zona euro de los 19, ¿vale? Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Malta y Chipre. Bueno, aquí esta diapositiva representa una parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Concretamente, su título 1, que lo dedica a las competencias de la Unión Europea, clasificándolas en competencias exclusivas, artículo 3, competencias compartidas, artículo 4, competencias de apoyo, artículo 6 y competencias especiales. ¿Vale? Las competencias exclusivas significa que solo la Unión puede legislar y adoptar acuerdos vinculantes. Los Estados miembros únicamente podrán hacerlo si, en el caso, que sean facultados por la Unión, si no, no. ¿Vale? Competencias exclusivas pues serían sobre la Unión Aduanera. Es decir, esto significa establecer un arancel común para la entrada de productos de terceros países y supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros, Unión Aduanera, establecimiento de normas sobre competencias necesarias para el funcionamiento del mercado interior, la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, en los países de la eurozona, la política comercial común, también una competencia exclusiva, y la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
Todas ellas son competencias exclusivas. En el siguiente artículo habla de competencias compartidas. Esto significa que la Unión y los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos vinculantes, pero los Estados solo ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no lo haya hecho. ¿Vale? Competencias compartidas pues serían el mercado interior, es decir, el movimiento de productos dentro de la Unión, que deberá hacerse según el principio de no discriminación, materia de medio ambiente, energía, agricultura y pesca, salud pública, protección de los consumidores, transporte, redes transeuropeas y espacio de libertad, seguridad y justicia. Todas estas son competencias compartidas. Luego el artículo 6 aparecen las competencias de apoyo. En este caso, la Unión puede llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados. Por ejemplo, en materia de salud humana, industria, cultura, turismo, protección civil, cooperación administrativa, educación, deporte, juventud, formación profesional. Y aparte de exclusivas compartidas y de apoyo, estarían las competencias especiales. Están catalogadas aparte. Serían dos, ¿no? La coordinación de políticas económicas, social y de empleo, y el PES, ¿no? La política exterior y de seguridad común. Bueno, como vemos, las competencias están en el título 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ahora en la siguiente diapositiva es el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea. ¿Vale? Aquí he entresacado algunos artículos, así, ¿vale? Por ejemplo, en el artículo 1 del Tratado de Maastricht dice que en el presente tratado las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, ¿vale? Unión, a la que los Estados miembros atribuyen competencia para alcanzar sus objetivos comunes. Es lo que se conoce como cesión de soberanía. La Unión se fundamenta en el presente tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿vale? Habrían dos tratados. Los tratados, en plural. Ambos tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá al concepto nombre Comunidad Europea. Eso es el artículo 1. El artículo 2 dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, etc. Artículo 3. La Unión, pues por un lado, tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Por otra parte, ofrecer a sus ciudadanos espacios sin fronteras interiores, libre circulación de personas, etc. También la Unión establecerá un mercado común, desarrollo sostenible, crecimiento, bueno. Y la Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda será el euro. Artículo 3. Artículo 4. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponderá a los Estados miembros. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de los tratados. El artículo 5 aparecen tres principios: el principio de atribución, principio de subsidiariedad y principio de proporcionalidad. Principio de atribución dice: la Unión actúa dentro de los límites de competencia que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinen. Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponderá a los Estados miembros. ¿Vale? Era lo que decíamos aquí, competencias compartidas. Unión y Estados miembros pueden legislar y adoptar, pero los Estados solo ejercerán en la medida en que la Unión no lo haya hecho. ¿Vale? Bueno, principio de subsidiariedad, y luego estaría el principio de proporcionalidad. Este último dice: el contenido y forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y de proporcionalidad. ¿Vale? Artículo 6. La Unión reconoce los derechos y libertades de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. La Carta de Derechos Fundamentales. Luego, el artículo 7, aparece la violación grave de un Estado miembro de los valores del artículo 2, dicho más arriba, qué es lo que ocurriría, ¿no? Qué consecuencias traería. Luego el artículo 8, relaciones preferentes de la Unión con los países vecinos. Y nos saltamos, por recordar un poco lo del Brexit de Gran Bretaña o Reino Unido, artículo 50, la posibilidad de retirada de un Estado miembro, en el que se dice en este artículo 50, habrá un plazo de 2 años para concluir las negociaciones y se dejarán de cumplir los tratados a dicho Estado miembro. Si no hubiera acuerdo, pues se aplicaría las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Venga, pues aquí dejamos este primer vídeo, 1 sobre la Unión Europea.